Buenos días, familia de amor y servicio. Yo soy Alfonso y soy alcohólico drogadicto. Primero que nada, felicitar de manera muy especial el esfuerzo que ha hecho CONACYR en estos 14 años, el trabajo incansable de hombres y mujeres valientes que han hecho su mejor esfuerzo por que esta organización siga vigente a estos 14 años de trabajo. A todos los miembros de CONACYR, un fuerte abrazo, invitarlos a seguir en esta lucha diaria que hoy por hoy nos pide que invirtamos lo mejor de nosotros en nuestro diario vivir. Fíjense que hablando de este despertar espiritual, primeramente me tuve que recordar el por qué tuve la necesidad o la oportunidad de poder pensar en experimentar un despertar espiritual. Yo soy de la Ciudad de México, nací en una unidad habitacional que en su momento era de las más grandes de América Latina. Mi edificio albergaba 206 familias, había 101 edificios y era una zona que estaba rodeada por colonias populares como La Guerrero, Tepito, Peralvillo, San Simón, puras colonias de esas de alto pedorraje, dijéramos aquí, ¿verdad? Y bueno, provengo de una familia disfuncional como muchos de nosotros. Mi padre era 20 años mayor que mi madre, mi padre era minusválido, en esa condición logró ser doctor en filosofía y letras, y mi madre, una hermosa jarochita que a los 15 años emparentó con él. En esa familia nacimos 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras que mi papá hizo de 3. Yo digo que éramos una familia muy acomodada porque pues vivíamos los 7, mi papá, mi mamá, mi abuelita con 96 años y demencia senil, 2 perros, 4 canarios y un perico que hablaba, que era nuestro hermanito, ¿no? Desde siempre. Y siempre me moví en un ambiente de mucha violencia, pues se vive de manera muy diferente a la provincia, y siendo muy niño, para mí siempre me ofrecieron la droga. Yo siempre me resistí a ello. Siendo un niño yo los veía así grandotes y les decía, no, yo no voy a probar eso, yo lo voy a hacer cuando yo quiera, no cuando tú me digas. Y afortunadamente fui resiliente hasta los 18 años, ¿no? El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana cambia mi vida por completo. Yo creo que es una de las lecciones más crueles que he tenido que vivir. Normalmente vivimos pensando que siempre vamos a estar bien, que siempre vamos a tener lo necesario, que nuestros seres queridos siempre van a estar ahí. Difícilmente podemos concebir que nuestra vida de un momento a otro cambie radicalmente con un evento extraordinario. En este caso pues fue un terremoto, pero también la enfermedad lo puede hacer, alguna enfermedad, el cáncer, tantos padecimientos que tenemos al día de hoy. En ese momento fuimos lanzados a la calle, nos quedamos sin casa y empezamos a padecer. Mi padre siempre fue un hombre muy creyente, de una sola línea, no tomaba, no fumaba, no se drogaba, ni siquiera tomaba café, era una persona sumamente virtuosa. Mi madre, por otra parte, de igual forma. Y recuerdo también que desde niño siempre se me inculcó servir. Mi padre ofrendó su vida al servicio a los demás. Él decía que había que hacer el bien sin mirar a quién, a cambio de nada. Y a mí me tocó vivirlo con él, me tocó atestiguarlo con él, me tocó aprenderlo con él, el haber ofrendado su vida a la humanidad a costa de su propia comodidad, a costa de las necesidades que como familia teníamos. Y bueno, pues era una exigencia sobremanera, ¿no? Yo a veces no entendía cómo la gente le quería gratificar por una ayuda que le daba o que una gestión que hacía, y en la casa no teníamos ni para la comida, ¿no?
pero él era su creencia, él era su fe, era un hombre de mucha fe. Cuando viene el terremoto, yo venía de querer creer y de querer ser como él, de tener esa fe inamovible. Sin embargo, las circunstancias me trasladaron a otro estado, ¿no? El estar en un estadio como de guerra, el ver tanta desgracia, tanto drama, gente despedazada, gente sin casa, amigos enterrados, estar en el hoyo y que temblara y enfrentar un miedo terrible como nunca, ver cuadros muy dramáticos, ¿no? De niñas, de niños que yo conocía, verlos en las planchas del CEMEFO. Y entonces yo me pregunté en ese tiempo, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Yo no entendía, no podía ni dormir. En ese tiempo se me acercó mi amigo el Diablo. Tenía yo un amigo que le decíamos el Diablo de la Guerrero, y me dice: Ponchito, andas muy acelerado, date un toque. Yo había probado la marihuana antes, solo probarla, y me dormía, así que no me era agradable, pero cuando me da la oportunidad de fumar, hagan de cuenta que abrí una puerta a la tranquilidad, a la paz, después de vivir la locura que estaba yo viviendo. Lamentablemente ocurren otros eventos emocionales muy profundos que me llevan a un estado en el cual yo deseaba mejor morir. Y fue entonces cuando empieza mi carrera en las drogas, en el alcohol. Yo sí quería morirme, decía, pues me voy a aventar de un edificio, ¿no? Y ya estando así, decía, no, está bien alto, güey, ¿no? Yo sí veía a la gente cómo se aventaba y cómo quedaban como gelatinas en el piso. Una vez agarré una pistola y dije, ay, güey, está bien fría. Y dije, no, mejor me voy a morir como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, de un pasón. Y entonces la vida agarra y me dice, sí, pues órale, güey, ahí te va. Y vivo una sobredosis terrible, ¿no? Me encuentro literalmente con la muerte. Estaba yo en mi departamento solo y me empecé a drogar con cocaína, y luego dije, no, ya me quiero dormir, mejor voy a fumar marihuana ahora. Y como buen adicto mamón, que pensamos que fumamos y nos drogamos con lo mejor, empecé a fumar marihuana como un elevador, ¿no? Primero me fui al penthouse y luego me quería bajar hasta el sótano. Y entonces comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y ya no pude parar de vomitar, me quedé tirado en el baño, y de repente comencé a ver mi vida así como en película, en escenas, y yo dije, esta es la muerte. Yo recuerdo que le dije a Dios, Dios mío, perdóname, yo no me quiero morir, estaba yo de mamón, dame otra oportunidad. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero yo le suplicaba a Dios por otra oportunidad. Para entonces, por parar la bronca, había asistido a algunos grupos de AA, de NA, de narcóticos, de drogadictos anónimos, de algunos internamientos, pero yo no me quise internar. Recuerdo que en los momentos más oscuros de mi adicción, sencillamente ansiaba que algo sucediera en mi vida que me arrancara de ese sufrimiento. Yo no sabía cómo, yo no sabía a qué horas, yo no sabía en dónde o de qué manera. Simple y sencillamente ignoraba la dimensión de mi problema, la severidad de mi adicción, de lo que me estaba ocurriendo. Tuve fuerzas para llegar hasta mi cama, estuve 2 días en cama solo, sentía que la cama me tragaba, y vino la primera depresión profunda de empezarme a cuestionar en qué momento perdí el control, en qué momento caí hasta aquí. ¿Qué diría mi papá? ¿Qué sentiría mi mamá si supiera lo que me está pasando? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde he caído? Cuando me decían las veces que llegué a los grupos que tenía que aceptar que tenía yo una enfermedad, pues yo racionalmente decía, pues sí la tengo. Pero fue hasta ese momento donde yo ya me empecé a dar cuenta lo que me querían dar a entender estos hombres y mujeres que me querían ayudar. Sin embargo, cuando salgo a la calle, cuando menos me doy cuenta, ya me estoy drogando otra vez.
Yo no tenía conciencia de mi devastadora debilidad ante el consumo, ante las drogas. Realmente la droga me había quitado el poder sobre de mí, me tenía totalmente aprisionado, y en esas condiciones llega el mensaje de amor y servicio a mi vida. En la esquina de la casa de mi madre hay un chavo que vende jugos, que hoy es un músico sumamente exitoso, y estaba con mi hermano Gabriel, dándole el mensaje de la experiencia, y me habla, ven güey, ven, mira, ¿cómo ves güey que llevó al Pelayo, al Melenas, al X1, al X2, a los teporochitos de ahí, a una experiencia? ¿Y qué crees? Que dejaron de tomar, de drogarse, y además trabajan. Dije, no manches, este güey está loco, ¿no? Pues ¿a dónde los llevó? ¿A la NASA? ¿A dónde chingados, no? No, sí, me dice el chavo, ahorita está mi novia viviendo la experiencia. Y total de que le digo, mira, cuando vuelva a hacer, por favor avísame, yo quiero ir. En otra ocasión vuelvo a llegar con mi madre, estábamos comiendo y llega Chucho, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Que hoy es la preparación, hay que ir a Iztapalapa, ¿no? Yo digo de Iztapalapa para el mundo. Y le digo, híjole, cabrón, me entra lo responsable. Fíjense cómo en diferentes momentos se ve con mucha claridad que efectivamente estaba dormido espiritualmente, muy dormido, muy adormecido, muy aletargado. Y bueno, mi amigo se empezó a intolerar, ¿verdad? Porque mi hermano Gabriel en ese entonces tenía una adicción a la cocaína terrible y no paraba de hablar, cabrón, ni de hablar. O sea, llegaba el momento en que ya le decías, por favor, güey, te lo suplico, güey, ya cállate, cabrón. ¿Y cómo ves este güey? Risa y la chingada. Y llega el momento en que nos dice, ¿saben qué? Dejen de hacer lo que están haciendo y vamos. Dije, cabrón, pues vamos, ¿no? Ahí vamos y ya nos reciben Padrino Miguel Ángel y Octavio y nos dicen, ¿cuál es su problema? No, pues el alcohol y la droga. No se preocupen, aquí se les va a quitar. Yo desde ahí dije, no manches, este güey, pues ni que trajéramos gripa. Y nos empiezan a hablar de un método, ¿no? Que había que hacer una escritura de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Y yo dentro de mí dije, si no me acuerdo lo que hice ayer, y este güey quiere que me acuerde desde niño. No, pues está bien, no tenía ya qué hacer, ya lo había perdido todo, así es que acudí a las juntas, comenzaron a suceder cosas que yo no entendía, pero empezaron a suceder que yo iba caminando y veía niños jugando y se me revelaban momentos de mi infancia. Todavía el miércoles antes de la experiencia me fui de fiesta y en la mañana que iba para mi casa, se pasa el alto un güey y le da en la madre a mi carro, ¿no? Y llego con mi padrino en la noche, padrino, es que choqué, mira que la experiencia, está bien. No, pero es que mi carro valió, sí, es normal, bien tranquilo, ¿no? Mi hermana, me dice, ¿sabes qué? Que si tu problema es tu carro, aquí están mis alhajas, empeñalas, deja tu carro arreglando si es tu preocupación. Ella no sabía ni a dónde iba ni nada, pero pues el amor de hermana, ¿no? Y ahí voy con mi hermano Gabriel, ¿no? A vivir la experiencia. Cuando me dicen que una prodigiosa experiencia, un prodigioso viaje, fíjense que prodigioso significa milagroso. Yo en ese tiempo, les reitero, no sabía nada, ni del proceso, ni de la literatura. Hoy sé que desde que te dan el mensaje, desde que atraviesas la puerta del grupo, el programa empieza a tener un efecto de carácter espiritual. Tiene un poder terapéutico que empieza a hacer efecto y empieza a caminar la maquinaria espiritual de todo un programa de recuperación que yo ignoraba. Vivo una experiencia muy violenta, muy frontal, muy carente, pero ¿qué crees que fue lo suficientemente contundente en mi vida para poder liberarme de mis adicciones? Estos compañeros, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, me llevaron a experimentar un despertar espiritual, porque te digo algo, la obsesión por las drogas me fue arrancada literalmente. Yo la vi salir de mi cerebro, porque lo más extraordinario es que sin conocer el programa, lo puse en práctica. Y llegado el momento,
me derroté ante Dios y le dije: Dios mío, yo ya no puedo, por favor ayúdame, libérame de estas cadenas de locura a las que me he sujetado. Clamé a Dios de una manera como nunca, de una manera totalmente espontánea, no programada, no inducida, sino que nacía de lo más profundo de mi corazón, con mi frente en el piso. Yo, sorpresa, empecé a experimentar sensaciones y situaciones totalmente fuera de lo que yo pudiera haber estado acostumbrado o conocido, o que haya yo experimentado a través de alguna sustancia. Esto era algo extasiante. Ocurrieron muchas manifestaciones en mí, vi cosas extraordinarias, entre ellas a mi papá, que desde lejos me saludaba. Ya había muerto mi papá. Y más tarde, cuando estaba esperando el apadrinamiento, estaba yo conversando con un señor ya mayor que venía al frente de un grupo que le decían la oficina, allá en la Cavernícola Oriental, digo yo, que eran los amos del defecto. Tenían identificados más de 400 defectos, ¿no? Estaban bien maníacos, pero el señor era un señor serio y me dice: ¿sabes qué? Qué admirables son estos hombres y mujeres. ¿Te has dado cuenta que todo el tiempo han estado de pie? ¿Te has dado cuenta que nos han acompañado todo el tiempo? Que van y vienen, suben, bajan, que no han dormido absolutamente nada, igual que nosotros, y todavía se ríen, y todavía están contentos. Te digo algo que yo extraño mucho hasta la fecha, después de 28 años, es esa pasión que tenían los servidores. Era esa emoción que tenían porque se aproximaba la siguiente experiencia. Ya viene la experiencia, y se frotaban las manos con una pinche emoción que yo decía: oye, pues ¿qué nos van a llevar a Disneylandia o qué chingados? Era un amor, era un respeto, era una pasión, era una entrega que desgraciadamente ha venido a menos. En esas condiciones, y hablando con este señor y observando esto, me llega el deseo obviamente de decir: yo quiero ser uno de ellos. Y a partir de ese momento, nunca más en la vida he dejado de servir. A los 2 meses me hicieron tesorero, desde entonces no he dejado de servir, 28 años en esto. Y total de que empiezo a servir con mucho gusto. Por algún tiempo nos guiábamos por nuestras hermosas ideas y metíamos nuestras cochinas manos, porque no disponíamos de literatura. Las personas que nos dirigían provenían de AA, con 14 años de antigüedad, y no nos acercaban la literatura. Desde entonces empecé a ver malas prácticas, pero ni eso fue suficiente para hacerme retraerme de mi deseo de recuperarme, porque yo sentí que lo que había encontrado, lo que había sucedido, no lo puede pagar el dinero, no lo puede pagar la ciencia. Mucho menos me imaginaba lo que la recuperación tenía para mí, lo que este desarrollo espiritual tenía para mí, como es el hecho de que al año llegamos a Guadalajara, Jalisco, con el mensaje de esta bendita experiencia, y nos entregamos al servicio por completo, ¿no? Todavía no escudriñábamos el contenido espiritual del programa, ni siquiera lo percibíamos o éramos conscientes de ello, ¿no? Empezamos a tener un crecimiento explosivo, porque hay que reconocer la necesidad del ser humano. Vivimos una etapa donde la gente tiene mucha necesidad espiritual, y poco a poco esto empezó a caminar demasiado rápido. Yo, hoy te soy honesto, no sé en qué momento, ya pasaron 28 años. Yo no me hacía una hora sin drogarme, un día sin drogarme. Y entonces tuvimos un problema muy fuerte con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Allá la iglesia es muy poderosa. Había un cardenal particularmente que tenía injerencia en lo político y en todo, y nos infiltró gente para vivir la experiencia. Hicieron un reportaje muy sarcástico de lo que significaba todo esto, y tambaleó el movimiento en su inicio, pero gracias a esa experiencia me dio la diabetes, ¿no? Del pinche susto, del miedo, de la impotencia, todo me atravesó. Pero eso no fue suficiente para poder declinar en este esfuerzo. Sin embargo, fue el detonante
para que nos cuestionáramos severamente cómo estábamos haciendo las cosas. El no apego a los principios tiene que cobrarte un precio invariablemente. Y empezamos a darnos cuenta que nos decían que nos aprovechábamos de un sincretismo religioso, o sea que nos aprovechábamos de la religión para embaucar a la gente, como si fuéramos hipnotistas. Duérmase, va a dejar de su casa, se va a ir al cerro, no va a comer, no va a dormir, como si fueran zombies, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pues claro que no, teníamos 400 gentes en la junta llorando, vamos a quemar el periódico, vamos, no, o sea, ay, en la madre, yo dije, lo que les diga van a hacer estos cuates, ¿no? Pero elegimos esa parte. Yo le pedí mucho a Dios que nos diera la dirección y dijimos, vamos a retroalimentarnos de manera severa, de manera fuerte. Yo dije, lo capilla estaba San Antonio de Cabeza, estaba el Santo Malverde, estaba San Juditas Tadeo, estaba el negrito San Martín de Porres, estaba la Virgen, estaba, o sea, toda la corte celestial. Y entonces me venía a la mente las madrinas, las de ya de edad, de alguna manera, que regresando de la experiencia, el lunes a dar su testimonio, llegaban con su santito de devoción. Padrino, mire, aquí le traigo a mi santito, es bien milagroso para que nos proteja y que no sé qué. Pues ahí déjelo, madrina, pues ahí déjelo, ¿no? Fíjense que yo estoy convencido que al día de hoy y desde siempre, el mayor enemigo al que nos enfrentamos ni siquiera es la adicción, es la ignorancia. Es la ignorancia en la que hemos permanecido y en la que quizá queremos seguir permaneciendo, ¿no? Porque eso es muy afín a la ingobernabilidad que caracteriza nuestra enfermedad. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues esto no es religioso. Me costaba trabajo entender la diferencia entre la religión y la cuestión espiritual. Casi siempre pensaba que era como que lo mismo, ¿no? Y hay una manera muy sencilla de diferenciar una de la otra. Dicen que la religión es para aquellos que le tienen miedo al infierno. Y la espiritualidad es para aquellos que venimos del infierno. Fíjate qué hermoso, ¿no? Y así de simple la situación de la espiritualidad. ¿Cuántas cosas estamos viviendo sin saberlo, no? Se dice que la espiritualidad, para que se genere, hay un ser humano dispuesto a dar, el otro dispuesto a recibir, y cuando esto ocurre, se hace el clic de la espiritualidad y Dios se hace presente. Cuando empezamos a tomar tan en serio esto, dijimos, no podemos seguir en la ignominia, no podemos seguir escudándonos en que con mi propia experiencia, no, güey, tu propia experiencia ya no alcanza. Fíjate que en estos 26 años que tenemos en Jalisco, se ha movido el mundo en muchos temas, en muchas situaciones. Las drogas que hoy a las que nos enfrentamos son las más desgraciadas que te puedas imaginar. No sabes qué impresionante fue para mí cuando leí que Carl Jung dice que para vencer una enfermedad como esta se requiere de una experiencia espiritual. Dice William James que existen tantas experiencias espirituales como seres humanos que las han vivido. Ninguna de nuestras experiencias es igual a la otra. Pero quisiera poner el dedo en la llaga. Vivimos una experiencia extraordinaria, porque desde la primera experiencia que tú vives, experimentas ese despertar espiritual, entendiendo por despertar espiritual que es desplazado lo viejo por algo nuevo y mejor, sin meternos en mayores complicaciones, y que ese despertar espiritual no es único, y nos quedamos como que en el evento de que vivimos una extraordinaria primera experiencia y un extraordinario primer despertar espiritual, y ya con eso está bien. No, el despertar espiritual se dice que puede ser tan continuo como estés en la disposición de permitir que se generen esas cosas que entren en ti nuevas y mejores. Empezar a entender la dinámica de la enfermedad, desde dónde surge, ¿no?
En una ocasión me llega un manual que es el manual de apadrinamiento y fortalecimiento espiritual del CAFE, de Alcohólicos Anónimos, y me empieza a hablar de los tipos de familia que existen, ¿no? Me dice, mira, primero date cuenta de qué familia provienes, ¿no? Está la familia de un solo padre. Hoy qué tan normal es, ¿no? Madres solteras al por mayor, hay datos estadísticos verdaderamente alarmantes, o aquel compañero o papá que se fue por los cigarros y regresa 20 años después, ¿no? La familia amalgamada, como la mía, que para todo íbamos todos a hacer juntos, todos juntos siempre, siempre para todos lados, ¿no? La familia evitadora de conflictos, ¿no? Qué común es escuchar compañeros que dicen, no, yo mejor no le digo nada para no tener problemas. Fíjate cómo justifican su falta de carácter, ¿no? Y bueno, después me dice, mira, hay unos síntomas de la enfermedad que te van a complicar el que tú puedas captar y vivir la espiritualidad que emana del programa. Los primeros 4 son los más notorios. Eres una persona hipersensible, así naciste, con una sensibilidad por encima de los demás. Y esa hipersensibilidad para lo que te ha servido es para distorsionar la realidad. Y no solo distorsionarla, sino integrarla como verdad para ti. Y eso desde el inicio ha generado un rompimiento con la verdad de tu propia vida. Comienzas a crecer y luego llega el otro síntoma, que es el ser racionalista. Todo lo razonas. Y luego empiezas a tener tus propias experiencias, te empieza a llegar información. Fíjense ahorita el fenómeno de la información. Cuando yo llegué aquí, no existía el internet. No existía. No todos traían un smartphone como ahora, güey, que es una pinche locura. Hay gente que trae hasta de a 2. No había, o sea, solo la gente de lana, te digo porque yo me dedicaba a eso, a la telefonía celular. Y yo decía, no chingues, ¿a quién se lo vendo, no? Pinches teléfonos de 30,000 pesos y luego el costo del teléfono y todo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la humanidad a lo que hemos llegado actualmente? Nosotros estamos muy distantes de lo que sucede en la vida real. Por eso es que nosotros hemos dejado de responder a las necesidades más apremiantes de la sociedad. Hoy, por decreto, tenemos que ceñirnos a leyes absurdas, ¿sí? Se legaliza el aborto, ¿no? Que era un tema tan escabroso en los procesos, que lo es en el proceso espiritual. Hoy se legalizan los matrimonios del mismo sexo, con todo mi respeto para quien tenga otro tipo de preferencia. Hoy hay adopción entre personas del mismo sexo. Hoy se está hablando ya de legalización de las drogas. ¿Cuándo hablamos de legalización de las drogas? ¿Cuándo hablamos de lo que la marihuana ha mutado a ser ya una droga dura que puede generar psicosis por el estilo, ¿no? Adicionalmente, la locura social que se vive, el bombardeo de que si tienes, vales, y si no vales, pa' pura chingada, ¿no? Y toda esta locura que nos están totalmente manipulando, ¿no? Y todo sucede demasiado rápido, no tienes tiempo de analizar. Seguimos como robots, seguimos como autómatas, no cuestionamos absolutamente nada. Somos hombres y mujeres de un chingo de fe, porque lo que no me diga mi padrino yo se lo creía a pie juntillas. Y no, el despertar espiritual no es un paseo en Disneylandia, es una experiencia fuerte, es una experiencia que en ciertos momentos te va a poner a prueba de qué estás hecho. Y el punto es cómo hacer que ese despertar espiritual pueda permanecer, pueda detonar, pueda motivar un crecimiento verdaderamente espiritual. Y ahí es donde entramos en otro tema que yo no sé si por sentirse interesantes o lo que sea, muchos compañeros después dicen, no, es que yo no creo en Dios. Yo creo que ya hay que quitar la capilla. O algunos de manera desdeñosa, o la oficina, o como le llamen esa cosa. No, güey.
El despertar espiritual tiene que ver con la ampliación de la conciencia, con la convicción de que existe un Dios, como tú le quieras llamar, como tú lo quieras concebir, pero existe. ¿Y sabes de qué estoy convencido? De que con Dios todo, sin Dios nada. ¿Sí? A veces insistimos en querer esconder a Dios y creer que somos nosotros los hombres. Y Dios en su inmensa generosidad es tan generoso que te dice, órale va, experiméntalo. Fíjate esa libertad, ¿en qué la convertimos? ¿Con qué nos conformamos? El hecho de tener la oportunidad de aterrizar a un principio de realidad, el hecho de ser conscientes de lo que Dios nos ha confiado, güey. Es un filón de oro que no nos lo dio para que nos lo quedáramos y ya. No, aquí tenemos la maravillosa oportunidad de poder servir, de poder ser útiles. Se dice que el servicio no da recuperación, pues probablemente, pero ¿qué crees? Que da crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque eres capaz de olvidarte de ti por otro ser humano. Y cuando menos cuenta te das, porque somos los últimos en enterarnos que hemos cambiado, que algo ha sucedido entre nosotros que nos lleva a ser ya personas diferentes, ¿no? Al menos eso se esperaría, que arribáramos a una madurez espiritual como ahora con Acer, que ya tiene 14 años, ¿no? De gente con mucha experiencia. ¿Cómo poder entender esa parte, no? Fíjense, dentro de esa sintomatología estábamos hablando de que llega el racionalismo, ¿no? Luego llega el ser desafiantes, ¿no? Pues bueno, como hablamos de la cuestión de la ingobernabilidad, pues desafiamos el amor de nuestros seres que decimos que amamos, jugamos con las fibras más sensibles que nos unen a ellos, desafiamos la vida, la salud, porque además como ya nos sentimos bien espirituales, me vale madre mi salud. ¿Cuántos de nosotros como padrinos de tiempo estamos para la chingada en nuestra salud? Y eso no es congruente. Claro que no es congruente, güey. Algo estoy dejando de hacer, algún área de mi vida no estoy atendiendo, o con qué poco me estoy conformando, ¿no? Y luego viene la otra que es hermosa, dice que somos mesiánicos, ¿no? Tenemos una personalidad mesiánica que tiene que ver con el ego de quererte sentir Dios. Y yo puedo juzgar, condenar y ser el ejecutor de la condena de mis compañeros de dolor. Y nos enfrascamos en conflictos humanos todo el tiempo, porque quienes somos servidores, pues nos queremos eternizar en el servicio. En una ocasión que estábamos haciendo un intento de organizarnos, pretendiendo diagnosticar cómo estaba la situación, dijimos, vamos a hacerles una encuesta, pero vamos a hacérsela a los compañeros, no a los líderes, porque para los líderes todo va a estar bien. ¿Y sabes qué nos contestó la gente? Que la recuperación de nuestros líderes dejaba mucho que desear, que se había perdido el respeto a lo sagrado. Y el respeto a lo sagrado no solo es a los símbolos, es a tu propio proceso de recuperación visto como algo sagrado, ¿no? Y luego, ¿qué crees que me dice la sintomatología de la enfermedad emocional? Pero ¿qué crees que no es lo único? Porque además eres obsesivo. Se te mete una idea fija y no hay poder humano que te la quite, pero no es suficiente con eso porque también eres compulsivo. Llega la idea y compulsivamente la alimentas, ¿no? Y luego tienes baja tolerancia a la frustración. Ya casi me tiro ahí a hacer un berrinche porque no hacen lo que yo quiero. Luego me dice que soy hedonista, ¿no? Que para lo que sea placer estoy puesto. Luego, no conforme con eso, me dice, y además, ¿qué crees que eres narcisista? ¿Sabes lo que el narcisista en breves palabras es? Es un hijo de puta con la gente que más dice que ama, cabrón. Es un sociópata. Ya con programa, ya con un despertar espiritual, ya con varias escrituras. No por nada dice el cuarto paso,
es por nuestras retorcidas relaciones con la familia, con la sociedad, por lo que más hemos sufrido los seres humanos. El hecho fundamental es que hemos sido especialmente tontos y tercos, porque nos negamos en reconocer nuestra falta de capacidad para establecer una asociación genuina con los demás. ¿Realmente tengo una asociación genuina con Dios? Fíjate, hay una historia donde hay un viajero que llega a un pueblo, ¿no? Y entra por el lado del panteón y empieza a ver en las lápidas 3 años, 5 años, 9 años, 1 año, 6 meses. Y dice, ay, en la madre, se están muriendo los niños, ¿no? Y no ve a nadie para preguntarle. Y total de que sigue caminando y se encuentra alguien por ahí. Y le dice, oye, ¿por qué se están muriendo los niños? Dice, ¿los niños? No. ¿O por qué me preguntan? No, es que en las lápidas así asado. No, dice, aquí en el pueblo tenemos por tradición que cuando muere alguien se pone el tiempo de su vida que verdaderamente fue feliz. Yo te pregunto en este momento, ¿cuánto de tu tiempo en recuperación realmente te has sentido pleno? Porque has estado cumpliendo, porque te la has estado aplicando, porque has estado sirviendo, porque has estado comprometido, porque sientes gratitud por lo que recibiste gratuitamente. ¿Cuánto tiempo ha permanecido? Leo por ahí un episodio de Bill W., ¿no? Bill W. padeció de depresiones, ¿no? A los 6 años de haber creado el programa, estaba en un cuarto escuchando cómo golpeaba el techo de lámina, la lluvia fuerte. Estaba en su cama, en esa oscuridad moral que dice, lo describen así como muy poéticamente, literalmente estaba deprimido hasta la madre, ¿no? Y se le venían a la mente los momentos, la ingratitud, el ingrato privilegio de servir, cómo sus compañeros lo cuestionaban, que qué había hecho con el dinero que le dio Rockefeller cuando no le había dado nada, o al menos todavía no en ese momento, que qué había hecho con las utilidades de los libros. O sea, cosas que no pasan, ¿verdad? En las conferencias y eso, ¿no? Y total de que llega un bombero que vivía en el cuarto de al lado, porque ese cuarto era parte del grupo, güey. O sea, tenía que vivir en ese pinche cuartucho, porque incluso había perdido su casa, cabrón. Todo esto había ocurrido ya después de ese despertar espiritual tan extraordinario en el Hospital Towns de Nueva York, donde se ilumina el cuarto, donde se percibe en la montaña, donde le está pegando el viento del espíritu, como él lo describe, y que a partir de entonces él deja de consumir. Pero en ese momento cae en todo ese trance, ¿no? Y llega el bombero este que vivía al lado y le dice, oiga, ahí hay un vagabundo que lo quiere ver. Y él dice, me siento mal, no estoy dispuesto, pero bueno, pásalo. Yo sorpresa, ¿no? Era el padre Ed Dowling, todo mojado, güey, todo hecho un pinche, pues se veía mal el padre, ¿no? Pero dice, tenía unos ojos azules tan hermosos como nunca antes había visto esos ojos, ¿no? Y empieza a hablar con él de lo que le está sucediendo, y dice, empecé a percibir cómo el cuarto empezó a cambiar esa energía, cómo las cosas empezaron a disipar, ¿no? Y él le decía, oiga padre, ¿voy a tener alguna recompensa de Dios? Porque todos nosotros buscamos esa recompensa, venimos desde quién sabe dónde, con esa esperanza de que algo ocurra aquí, que toque nuestro espíritu, que toque nuestro corazón, que nos dé la perla, ¿no? Y le dice el padre Ed, no vas a recibir nada, porque tu satisfacción es celestial. Si tú quisieras entender a Dios, sería como ponerte a su nivel y tú no estás a ese nivel. Y bueno, se la pasan hablando de Dios, ¿no? De la importancia que Dios tenía. Cuando el padre se va, él se queda toda madre, pero le viene un detalle, ¿no? Dice, yo he pugnado porque la gente haga su cuarto y quinto paso. ¿Y saben qué? Yo no lo había hecho. Bill W., 6 años en el programa. Y desde entonces empieza a modificar esta situación. Yo te pregunto en este momento, ¿cuánto tiene que no te apadrinas? Porque esa es una
una carencia que tenemos como movimiento. No nos apadrinamos, no le damos mantenimiento a ese despertar espiritual tan extraordinario y nos limitamos con muy poco de lo mucho que Dios nos puede dar. ¿Te digo algo? Yo sin tener nada, lo he tenido todo, gracias a Dios, gracias a la recuperación. Y yo te invito a esa reflexión, mi hermano, a que defendamos con uñas y dientes lo que tenemos, a que aprendamos a respetarlo, a quererlo, a acrecentarlo, a compartirlo. Estos esfuerzos son verdaderamente extraordinarios, porque te llevas cosas si tú quieres, ¿no? Nada es a fuerza. Quiero cerrar con que se nos acaba el tiempo, pero con un pensamiento, ¿no? Con un pensamiento que en esta etapa histórica de mi vida tengo. Y dice así: mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que he vivido hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le han enseñado a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos 2 vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. El tiempo es un intangible, pero el tiempo no se detiene por nadie y se va en putiza. Cuando menos cuenta te das, ya pasaron 5, ya pasaron 10, ya pasaron 20, ya pasaron 30. El otro día mi suegro con 50 años de programa me decía: ¿sabes? Me arrepiento mucho de no haber aprovechado el tiempo. En lo verdaderamente importante, a veces nos llenamos de tanto humo en la cabeza y este es un programa sencillo para mentes difíciles. Cuando sepa valorar ese despertar espiritual, cuando lo sepa explotar, verdaderamente podría aspirar a esa vida útil y feliz. Muchas gracias, compañeros, que Dios los bendiga, que aprovechen su estadía. Muchas gracias, padrino Alfonso Durán, por compartirnos tan preciada plenaria. Le pedimos que nos permita aquí un momentito. Ánimo, padrinos. Bien, compañeros, pues vamos a darle un presente a mi padrino Alfonso Durán. Y nuevamente les pedimos un fuerte aplauso a la danza, a parte de la danza que vienen a
Sigue la fiesta, compañeros. Sigue esta parte de nuestras tradiciones, compañeros. Con esta fiesta espiritual la vamos a vivir acompañada con las tradiciones de nuestro estado. ¡Ahí viene todo! ¡Oh! ¡Ánimo, compañeros! ¡Un aplauso! Nuestro primer ganador de este evento. Bien, compañeros, así despedimos la primera parte de este evento. Gracias. Voy a invitarlos a que le den partida a la séptima transmisión que dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Vamos a invitar a los compañeros para que pasen a pedir la séptima transmisión. Compañeros. Sí, hay que ser generosos, compañeros, por esta séptima. Con esto terminamos la primera parte, compañeros, para iniciar con nuestras actividades que siguen, que es el primer bloque. En este bloque. Bien. Sí. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Alberto, soy un enfermo alcohólico. Compañeros, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y empezamos este trabajo, compañeros, con recursos propios. Así es que sean generosos con esa séptima, compañeros, para poder
continuar bien con este evento, ya que hemos tenido costos, compañeros, que lo estamos solucionando nosotros mismos. Por ahí van a pasar mis compañeros. Bien, compañeros, recuperemos esa séptima voluntaria y muy necesaria. Se los agradecemos mucho de corazón y esperemos que se la pasen muy bien. Vamos a iniciar con este primer bloque. Los invitamos a pasar a las diferentes salas que están alrededor de este lugar. El primer bloque, en la primer sala, el tema El dolor del crecimiento, el padrino Rafa y madrina Lupita, Aprendiendo a vivir Tecomán y Armería Colima. Sala 2, Codependencia, padrino Francisco de Toluca. Sala 3, Consecuencias de las recaídas, madrina María, Guerreros por siempre, Guadalupe, Zacatecas. Sala 4, El lenguaje del corazón, padrino Toño L., Vuelo del águila, Aguascalientes. Sala 5, Los rostros de la enfermedad, padrino Simón, Misioneros de Amor y Servicio, Nayarit. Voy a hacer una pausa ahorita, compañeros. Tenemos nosotros nuestro propio Oxxo. Te invitamos a comprar. Esto que se recupere es también para los gastos de este 14º Congreso y se los agradecemos mucho que consumas dentro de este establecimiento. Muchas gracias. Seguimos con la sala 6, Heridas del Alma, padrino Martín, Nuevo Amanecer, Tabasco. Sala 7, Amores Atolondrados, madrina Guadalupe, Nuevo Amanecer, Tabasco. Sala 8, Mujer, valórate a ti misma, madrina Toñita, Nuevo Sol, México. Invitamos a los coordinadores de las diferentes salas para Aguascalientes. Coordina el primer bloque. Los coordinadores del área Aguascalientes, se les pide que pasen aquí donde está el micrófono para recibir indicaciones. Ánimo, compañeros. Están las diferentes salas esperándolos para ese alimento espiritual. Ánimo, compañeros.